Saben, yo creo que los judíos son un pueblo especial. No digo superior, como algunos se creen, digo especial. Es decir, creados y escogidos por Dios con un fin específico: anunciar el verdadero evangelio y preparar al mundo para la venida del Mesías. Ahora, hermano judío, ¿te has preguntado alguna vez por qué unas 2.000 millones de personas que no son judías creen en tu Dios gracias a un Mesías que ustedes no reconocen como tal? ¿Y por qué tantas personas, aún hoy, creyendo en escrituras hebreas, están dispuestas a dar hasta su propia vida por amor a Él? Aunque debo hacer una salvedad, de lo que quiero que hablemos es de Jesús, no de cristianismo ni de cristianos. Porque es cierto, las peores atrocidades que podamos imaginar han sido cometidas en el nombre de Dios y por religiones que se dicen cristianas. Aclarado esto, te cuento que he estado mirando algunos materiales realizados por religiosos judíos, donde explican las características que debería tener quien dijera ser el Mesías. Y creo que hay algo que se les ha escapado. Y es que todo el sistema de ritos y ceremonias establecido en la Torá o Pentateuco y todas las profecías en relación al Mesías que se encuentran en el Tanaj o Antiguo Testamento anunciaban la muerte del Mesías en manos de aquellos a quienes había venido a salvar. A sacrifice. Oh, my boy. En este sentido, en el capítulo 9 del libro de Daniel, encontramos una profecía muy significativa, conocida como la profecía de las 70 semanas, que anticipó la fecha exacta en que esto sucedería. Pero antes de adentrarnos en su estudio, debemos ubicarnos en el tiempo. Daniel era un joven hebreo que vivió en una época de gran apostasía del pueblo judío. A causa de esto, Dios permitió que en el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, los venciera y los tomara cautivos. Algunos años más tarde, precisamente en el año 587 a.C., estos ejércitos babilónicos también destruyeron la ciudad de Jerusalén y el gran templo de Salomón. Cuando recibe esta profecía, Daniel se encuentra en el primer año de Darío, primer rey de Medo-Persia sobre el territorio de los caldeos. Esto es, el año 538 a.C., a 68 años del destierro, cuando Dios había anunciado por medio de Jeremías que dicho cautiverio duraría 70 años. Históricamente es un momento clave. Los medos y persas acaban de derrotar al imperio babilónico y se han hecho del poder total. Daniel, aún cautivo en Babilonia, se pone a contar el tiempo y se da cuenta de que se encuentra a solo 2 años del final del castigo divino, según lo anunciado al profeta Jeremías. Dice Daniel: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En este momento, casi llegando al final de los 70 años del cautiverio anunciado a Jeremías, a Daniel se le revela la grandiosa profecía de las 70 semanas para la llegada del Mesías. Dice el texto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación,
poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos, es decir, al Mesías. 70 semanas son algo más de un año, 490 días para ser exactos. Pero la profecía no se refiere a semanas de días, sino de años. De hecho, la tradicional versión de Torres Amat directamente traduce 70 semanas de años. Esta interpretación es lógica si analizamos la cantidad y magnitud de los sucesos que ocurrirían en este tiempo, y si tenemos en cuenta que, en simbología profética, cada día representa un año. Dice la Escritura, día por año te lo he dado. Por esto, 70 semanas o 70 septenas, es decir, 70 conjuntos de 7, equivalen a 490 años, y se trata de un tiempo especial que Dios concedería a los judíos como pueblo escogido, y que al final del cual se produciría la venida, ungimiento y muerte del Mesías. Por lo tanto, si pudiéramos establecer cuál es el comienzo de estas 70 semanas o 490 años, podríamos conocer cuál es la fecha exacta en que vendría el Mesías, llamado en esta profecía el Santo de los Santos. Y no necesitamos adivinar, dado que la propia profecía dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá. Es decir, que nos da el dato clave sobre el punto de partida de las 70 semanas, y es precisamente la fecha en que se ordenaría la reconstrucción de Jerusalén. Tal orden o decreto de reconstrucción que da inicio a esta profecía también se encuentra registrada en el Tanaj o Antiguo Testamento, en el capítulo 7 del libro de Esdras, quien era sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, y fue expedida por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Esta orden, dada como dijimos en el 457 a.C., es la que marca el inicio de las 70 semanas. A partir de esta fecha, el tiempo se dividiría de la siguiente manera. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, durante las primeras 7 semanas, o 49 años, se produciría la reconstrucción de Jerusalén en medio de conflictos con los pueblos vecinos. Por eso dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego transcurriría un plazo de 62 semanas, 434 años, hasta el ungimiento del Mesías. Dice la Escritura, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas en total, o 483 años. El ya mencionado decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C., por lo que partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzan el otoño del año 27 de nuestra era. Y fue precisamente en esa fecha que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Fue en ocasión de su bautismo en las aguas del Jordán. Dice el testimonio de un judío llamado Mateo: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fue allí, luego de ser ungido por el Espíritu Santo, que Jesús comenzó su ministerio mesiánico. Lo primero que tuvo que hacer fue vencer al archiengañador en el desierto de la tentación. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él.
Jesús resiste las tentaciones de Satanás y se prepara para emprender su misión. Luego, un médico llamado Lucas, también judío, nos cuenta que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahora, la profecía de Daniel va más allá. Dice: «Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí». ¿Lo ves? Estaba profetizado que luego de estas 62 semanas se quitaría la vida al Mesías. Dice: «Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías». Y el verso 27 es más exacto aún, porque dice: «A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». A la mitad de la última semana, 3 años y medio después de haber comenzado su ministerio, en Pascua del año 31, Jesús cumplió esta profecía, pagando con su propia sangre el precio de nuestro pecado. Y con este gran sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Está claro que el Mesías, en primer lugar, vendría a morir por nosotros. Y luego de esto, volvería para establecer su reino eterno. Isaías describió como ninguno lo que harían ustedes, el pueblo escogido, y todos nosotros, a través de nuestros pecados, con Jesús. Presta atención y dime si no, ¿de quién habla el profeta aquí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Habías leído este texto alguna vez? Pensándolo bien, el sacrificio diario del Cordero, el de la Pascua y los de la gran fiesta del Yom Kippur, ¿no prefiguraban la muerte del Mesías en lugar del pecador? ¿El Cordero podía pagar el precio del pecado? The sacrifice. Oh, my boy. La profecía de las 70 semanas se estaba cumpliendo a la perfección. El tiempo asignado al pueblo hebreo estaba por concluir y llegaba el tiempo de los gentiles. Al final de aquella última semana, los judíos, no conformes con haber dado muerte al Mesías, se empecinaron en la destrucción de todos sus seguidores. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado por confesar a Cristo, y a partir de allí se desató una gran persecución contra todos los cristianos que habitaban en Jerusalén. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Al matar al Mesías y perseguir a sus seguidores, el propio pueblo judío selló su suerte. Luego de 40 años de misericordia, aquel pueblo sufrió lo que jamás pueblo alguno ha tenido que sufrir. Porque al rechazar al ungido, Dios, respetando su elección, se retiró de aquella ciudad y quedaron en manos del enemigo. En el año 70 de nuestra era, el ejército romano, liderado por Tito, arrasó con la ciudad de Jerusalén y destruyó su magnífico templo. La escritora Elena de White describe aquella escena de la siguiente manera: La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Tan atroz llegó a ser el hambre que las personas roían el cuero de sus cintos, de sus sandalias
y de las cubiertas de sus escudos. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban los alimentos entre sí. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y hasta las mismas madres llegaron a cocinar a sus propios hijos. De buen grado hubiera Tito hecho cesar las terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. Le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado, miraba desde lo alto del Monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Si querían salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. Josefo mismo, en elocuentísimo discurso, les rogó que se entregasen para salvarse a sí mismos, a su ciudad y a su lugar de culto. Pero respondieron a sus palabras con maldiciones y arrojaron dardos a su último mediador humano mientras alegaba con ellos. Los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios y ahora cualquier otra instancia o amonestación no podía obtener otro resultado que inducirlos a resistir hasta el fin. Vanos fueron los esfuerzos de Tito para salvar el templo. Uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos, y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaron teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban: ¡Ishabod! ¡La gloria se alejó! Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados, enardecidos por la lucha, y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados, y como él notase que el fuego no había llegado aún al lugar santo, hizo un postrer esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión Liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba ya para apaciguar la furia de la soldadesca contra los judíos y su ansia insaciable de saqueo. Todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido en oro y resplandecía a la luz siniestra de las llamas, lo cual les hacía suponer que habría en el santuario tesoros de incalculable valor. Un soldado romano, sin ser visto, arrojó una tea encendida entre los goznes de la puerta y en breves instantes todo el edificio era presa de las llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que los cegaba, y el noble edificio quedó entregado a su fatal destino. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Contemplólas asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerles dueño de tan formidables baluartes.
la ciudad y el templo fueron arrasadas hasta sus cimientos. En el sitio y en la mortandad que le siguió perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Aún en esto se cumplió la profecía de las 70 semanas, pues claramente dicha profecía anunciaba que luego de dar muerte al Mesías, la ciudad de Jerusalén sufriría una nueva destrucción. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesús mismo, días antes de su crucifixión, lloró de impotencia ante las escenas que le esperaban a su amada ciudad de Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Amigo, esa fue y es la triste realidad del pueblo judío hasta hoy. Aunque benditos por Dios, nunca han podido vivir en paz desde que crucificaron al Mesías, diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En tanto, la profecía de Daniel concluye advirtiendo que luego de la destrucción de Jerusalén vendría el desolador. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por esto, es fácil comprender que entre la muerte del Mesías y el momento en que éste obtenga el galardón, habría un espacio de tiempo en que se dejaría obrar al desolador, y recién luego de esto vendrá la justicia perdurable, cuando lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero si este fuera el final de aquel pueblo que Dios sacó de Abraham, qué triste final sería, ¿no? Sin embargo, por promesa de Dios, no será así. Siempre me asombró el amor de Dios por David, aquel hombre pecador que cometió robos, adulterios y asesinatos de gran envergadura. Sin embargo, su humildad a la hora de arrepentirse lo hacía de acuerdo al corazón de Dios. En este sentido, observo al pueblo de Israel y veo esas mismas características. Rebelde, sí, pero luego de grandes padecimientos recapacita y vuelve su corazón a Dios como ningún otro pueblo lo hace. Por esto creo que Dios sigue y seguirá siendo fiel a la promesa que le realizó a Abraham, cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y que aún les queda una esperanza. Ya el profeta Zacarías predijo que llegando el fin del tiempo, Dios realizaría una grandiosa obra en su pueblo. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En tanto, Isaías declara: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel.
el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Y el mismo Jesús anunció que la calamidad pronunciada sobre Jerusalén sería hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Él dijo: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Saulo, aquel rabino que perseguía a la iglesia primitiva, a quien Jesús luego le cambiara su nombre por Pablo, también dijo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados a causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes,
para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes, hermano judío? El Apocalipsis habla que en el último tiempo habrán 2 testigos que darán testimonio de Dios. Y personalmente creo que esos 2 testigos son estos 2 olivos de los que habla Pablo aquí. Ustedes son el natural, nosotros el que proviene del silvestre. Pero ambos estamos delante del Dios de toda la tierra y tenemos una tarea que cumplir. Por lo pronto, amigo judío, te invito a que te animes a leer aquellos evangelios que escribieron hermanos tuyos sobre la vida de Jesús y que compares estos testimonios con aquellas antiguas profecías referentes al Mesías, teniendo en cuenta un detalle muy importante. La autenticidad de estos escritos está garantizada con la propia sangre de sus escritores, porque ellos lo dejaron todo, hasta su propia vida, para predicar al mundo esta maravillosa verdad. Por esto, no dejes que el mal testimonio de aquellos que se dicen cristianos te impida conocer al tan esperado Mesías en todo su esplendor. Por mi parte, me uno a las palabras del profeta Isaías y te digo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Que el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.